Debo aclarar que no voy a referirme a todo el catálogo de situaciones abortistas que contempla el proyecto de ley en análisis, sino solamente a su parte más novedosa, que es la que aquí se ha marcado, que consiste en el aborto sin expresión de causa, o sea, el llamado aborto discrecional o libre. Lo otro ya existía de algún modo en el derecho positivo argentino, e inclusive había sido tratado en algunas sentencias de la Corte Suprema. Con referencia entonces solamente al aborto libre, discrecional o sin causa legítima, decidido discrecionalmente por la mujer, el objeto de mi exposición será intentar demostrar cómo una serie de prescripciones constitucionales y convencionales han sido vaciadas o desmontadas o se las intenta disolver, provocando verdaderas situaciones de desconstitucionalización y de desconvencionalización. Voy a referirme a la Constitución Nacional y a dos instrumentos internacionales directamente relativos al tema que nos preocupa. Con referencia a la Constitución Nacional se ha comentado aquí el artículo 75, inciso 23, que en primer lugar no habla de feto ni de persona por nacer, sino de niño, y postula un régimen de previsión social en favor de ese niño en situación de desamparo desde el embarazo. Esta regla ha sido diluida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Fall, argumentando que se trata sustancialmente de un programa de previsión social o de seguridad social. En parte es cierto, pero la exposición del miembro informante del despacho mayoritario en la Convención Constituyente de 1994, en base al cual se suscribe esta norma, se acepta, se vota esta norma, aclara que existe una relación indispensable, obvia diría, entre el derecho a la vida y gozar de un régimen de seguridad social. En una palabra, si el feto niño muere, resulta imposible protegerlo socialmente. Se dirá que, de todas maneras, ciertas normas preveían ciertas situaciones de no punibilidad en el tema que abordamos. El caso, por ejemplo, del aborto provocado o motivado por un embarazo no deseado por violación, o aquel que atentare contra la salud de la madre. Perfecto, estas son excepciones. El tema es si puede constituir excepción a esa protección a la vida la decisión unilateral de la madre sin motivo expresado, sin causa, discrecionalmente, para concluir con la vida del niño en cuestión. Utilizo la palabra, insisto, niño, porque es la que figura en la Constitución. En este punto entiendo que esa excepción fundada exclusivamente en la voluntad de la madre es arbitraria e insuficiente para privar de la vida a un sujeto, el niño, que la Constitución menciona especialmente como objeto tutelado. Vamos ahora a saltar a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, habitualmente llamada Pacto de San José de Costa Rica. Esa norma declara que toda persona tiene derecho a la vida y que estará protegida por la ley en general desde el momento de la concepción. Tenemos aquí dos mecanismos de desalojo o de desmontaje de esta norma. Uno sentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1981, en el caso Baby Boy, y el otro, en mucha menor medida, por el caso Artavia Murillo, decidido por la Corte Interamericana. Con respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Baby Boy, en concreto, ese organismo, que no es un tribunal, asevera que, de acuerdo a la voluntad o al interés de los estados que suscribieron la Convención, esa protección a la vida cedía si el Estado instrumentaba el aborto. Es tal vez la declaración más farisaica que puede realizarse en materia de la interpretación de una cláusula convencional. Así que tenemos un derecho humano que puede caducar completamente
si el Estado admite cualquier tipo de aborto, aún el aborto discrecional. Así que tenemos que la interpretación de un tratado de derechos humanos no debe realizarse en favor de la persona, sino de acuerdo a las intenciones y a los intereses de los Estados que lo suscribieron. Esto implica una inversión en el mecanismo interpretativo de una convención internacional. Digamos para nuestra tranquilidad una cosa. Esa resolución, porque así se llama, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es derecho obligatorio para los Estados miembros del sistema interamericano. En Artavia, faltan 2 minutos, en Artavia Murillo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos define a la protección de la persona por nacer como algo gradual e incremental. Esto es una invención de la Corte Interamericana, no surge del documento de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero, además, esta declaración, conviene aclararlo, esta sentencia no indica que el aborto puramente discrecional, libre, sin causa, decidido por la mujer, sea una alternativa permitida por la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, no indice eso el la sentencia de la Corte Interamericana en el caso que mencionamos. Prosigamos con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, que en su preámbulo indica que el niño necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. ¿Qué pasa con esta frase? Esta frase es disipada por un dictamen de un comité de trabajo de esa convención, donde indica que no debe tomarse tal declaración interpretativa como una pauta que fije el contenido de los derechos enunciados en esa convención. Esto implica una usurpación de funciones por parte de un comité con respecto a la convención en cuestión. El comité de trabajo no puede disipar, no puede volatilizar, no puede evaporar reglas enunciadas por la convención en cuestión. Y esta es terminante en su preámbulo al aludir a la tutela del infante, del niño, antes y después del nacimiento. A su turno, la República Argentina, la Ley 23849, que se ha comentado varias veces en esta reunión, declara como niño a toda persona desde su concepción hasta los 18 años. Esto es una declaración interpretativa, efectivamente, que se la puede considerar también reserva, pero no entra en el debate de si es reserva o una mera declaración interpretativa. Si fuera una declaración meramente interpretativa, de todas maneras es ley vigente, es ley obligatoria para el derecho argentino, que debe ser respetada tanto por el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, como por la misma Corte Suprema. Por último, quería comentar ciertas declaraciones o ciertas recomendaciones, informes o resoluciones de comités de expertos integrantes de varios pactos o instrumentos internacionales. Estos son importantes, pero conviene, por último, citar al respecto que tales declaraciones no constituyen hard law, no constituyen un derecho obligatorio, un derecho compulsivo para la República Argentina. Y en segundo lugar, que se refieren a convenciones que no enuncian, en primer lugar, expresamente el derecho a abortar de la mujer, lo infieren estos comités de trabajo, y en segundo lugar, que no puede perjudicar la obligación para Argentina de respetar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, y en serio, me informan que el tiempo está agotado, quiero remarcar para los señores senadores algo técnicamente hablando importante, que es determinar la compatibilidad de este proyecto de ley con, por ejemplo, la ley 23849, que declara niño a la persona menor de 18 años, o incluso al Código Civil, artículo 19, cuando determina que
es persona, todo ser gestado a partir del momento de la concepción. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el Código Civil, artículo 19? ¿Qué pasa con la Ley 23.849 en este proyecto? El proyecto olímpicamente ignora, desconoce estas otras normatividades vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Para el proyecto de ley, ¿la persona por nacer sigue siendo niño? ¿Es persona? Porque si es niño y es persona, resulta absolutamente inaceptable a este estadio de desarrollo de la civilización occidental que admitamos la eliminación, la extinción, la desaparición, quitar la vida a un niño o a una persona sin motivo grave, valedero, sin una causa lo suficientemente importante y trascendente como que justifique un acto tan importante como eliminarlo del catálogo de los vivos. ¿O qué pasa con este proyecto de ley con relación al Código Civil? ¿Estamos inventando una nueva categoría de personas? Conocemos las personas adultas, conocemos la división de categoría de personas menores. Ahora parece ser que crearíamos la categoría de personas ultimables. Ultimables por la mera decisión de la madre durante los primeros 14 meses del embarazo. ¿Es eso lo que el proyecto quiere implementar? Si es así, que lo diga francamente o que resuelva derogar la Ley 23.849 o el artículo 19 del Código Civil. Lo que ocurre es que estas dos derogaciones serían inviables por el principio de no regresión o por el principio de no regresividad o interpretación reaccionaria de los derechos humanos. Negarle a los niños la condición que están en el vientre materno, la condición de niños, o negarle la condición de personas, sería un acto políticamente bastante incorrecto, pero además entiendo inadmisible a la luz de la teoría del desarrollo progresivo de los derechos humanos.